Muy buen día con todos. Esta semana vamos a analizar el CryptoGate. Sí, más de uno debe haberlo escuchado ya. Vamos a tener que dar una pequeña introducción. No va a ser muy extensa, porque digamos, muchos de ustedes ya han conocido acerca de esta noticia a lo largo de estas semanas. Para nuestro caso, vamos a acompañarnos esta vez por nuestro gran amigo, el presidente Javier Milei, el cual ha tenido unas acciones particulares en esta semana. Este análisis lo estoy titulando el CryptoGate, o cómo un presidente puede derrumbar su propia credibilidad. Cuando un presidente llega al poder con la promesa de ser el salvador de la economía y termina involucrado en un escándalo financiero por tercera vez, es inevitable preguntarse, ¿es un error o es un patrón? A lo largo de su campaña, Milei se vendió como el gran economista. El economista que se iba a encargar de desenmascarar a todos aquellos políticos atornillados en el gobierno que lo único que buscaban era su propio beneficio. Digamos que eh, lo que ha sucedido en estas semanas no es un hecho aislado. Milei ha caído nuevamente en un escándalo vinculado con las criptomonedas. Yo personalmente pensaba que había sido pues un tropezón como el que cualquiera puede tener. Tanto tú como yo podemos equivocarnos y no hay problema en equivocarse. Créame, no hay problema. Pero lo interesante de este hecho es que investigando un poco, viendo las noticias por aquí y por allá, pues me voy con la novedad de que ya había pasado por esta misma crisis ya en dos oportunidades anteriores. La primera fue con CoinEx, que fue en el 2021, más o menos. Y después fue con la criptomoneda generación Zoe, que fue en el 2022. En estos tres casos que estoy hablando ahora, en el 2025, que estaba promocionando, él dice que no, que solamente estaba informando acerca de la criptomoneda Libra, la cual no solamente estaba siendo impulsada por él, sino que también había sido creado mm, a su honor, por decirlo menos. Entonces, digamos que lo que tenía aquí nuestro amigo Milei, pues era un ataque de ego, creo. Creo que el ego lo obnubiló, no le dejó ver las cosas o no le permitió analizar las cosas de una manera correcta. Es lo que quiero pensar. Pero, aquí viene el pero, estas dos experiencias anteriores, pues me hacen ponerme un poco suspicaz. En el caso de una de ellas, él sí admite que le pagaron para promocionarla. Que, si mal no recuerdo, fue la de Generación Zoe. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que esta criptomoneda Libra, según la cual él estaba impulsando, digamos que de una manera un poquito peculiar, un poquito estratégica. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro querido amigo lanza su tweet promocionando esta criptomoneda a unos minutos de haber salido al mercado. Si mal no recuerdo, 30 minutos de haber salido al mercado. Digamos que fue un empujón. Y viendo las estadísticas, pues sí, efectivamente, le dio un impulso considerable. ¿Cuál fue el detalle con esta criptomoneda Libra? Pues el detalle es que se desplomó. Ya a las 6 horas de su lanzamiento, los principales inversores habían retirado ya su dinero. Mm, Lo cual pues
sí prefigura como una suerte de estafa, ¿no? Como una suerte de estafa piramidal. Al sacar sus divisas, sus ganancias, es que cosas hace que la moneda, hace que comience a entrar en pánico, la moneda comienza, esta criptomoneda comienza a perder su valor, llevando incluso a miles de personas a la ruina. Y digo miles, porque se calcula que más o menos fueron unas 40.000 a 48.000 personas que invirtieron en esta criptomoneda. Muchos de ellos gracias a la sugerencia de nuestro querido Javier Milei, presidente de la Argentina. Ahora, el problema no es solo financiero, definitivamente. Este caso es un desastre comunicacional por donde se vea. Es un golpe a su liderazgo y una amenaza para Argentina en el escenario internacional. Así de grave. Pero, digamos, vamos a ponernos en contexto. ¿Cuál es el origen de este CryptoGate? ¿Cuál fue el error que se cometió? Bueno, todo comenzó cuando Milei decidió recomendar una criptomoneda sin medir las consecuencias. Parece mentira, pero así fue. El error fue creer que podía hablar como economista, entre comillas, sin que eso afectara su rol de presidente. Digamos, no es una explicación que sea de mi agrado, la verdad que no, me parece un ensayo de explicación tonto. ¿Por qué? Porque cuando un jefe de Estado habla, no es un comentario cualquiera, es un acto de poder, el poder que está ejerciendo. Sus palabras van a mover mercados, van a generar confianza o desconfianza en los inversores. Y puede, sobre todo, cambiar la percepción global de un país. No se puede hablar, pues, como un economista en redes sociales cuando se lleva la banda presidencial. El peor momento llegó cuando la criptomoneda se desplomó y en lugar de asumir su responsabilidad, Milei intentó lavarse las manos. Así es. A las 6 horas aproximadamente borra su tweet y coloca otro, pues avisando pues que no había tomado las precauciones del caso y que no se emocionó y se dejó llevar. Básicamente, más menos fueron esas sus palabras. Y aquí es cuando comienza a desarrollar su defensa. Y creo que su defensa aún es mucho más problemática, tiene mucho más errores. Un criterio que esbozó como una suerte de defensa fue que no había hablado como presidente, sino que había hablado como economista. A ver, uno no es presidente por ratitos. Bueno, no es que, o sea, no es que soy algo así, pues como Fiona de Shrek, una de día y otra de noche, o algo así como presidente de día, influencer de noche. Milei ha querido vendernos la idea de que puede hablar como economista sin que eso tenga un impacto en su rol como presidente. O sea, no importa si hablas en redes, o en una entrevista, o en una charla de café. Cuando eres presidente, tu palabra no es solo una opinión, es un acto de gobierno. Eso es algo que parece ha olvidado Javier Milei. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiese pasado si esta criptomoneda pues hubiese tomado otro rumbo y no el que tomó, el desastroso rumbo que tomó? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido exitosa? Lo más probable es que se haya atribuido el éxito de la misma. Y las cosas no funcionan así. Es decir, si te llevas el crédito, te llevas el golpe. Si la criptomoneda libre hubiese sido un éxito, Milei lo hubiese usado para decir, ven, yo tenía razón. Pero como esta se desplomó, ahora dice que hablaba como economista y no como presidente. Para la gente, Milei es Milei siempre. No existe un modo presidente o un modo ciudadano, no. Todo lo que diga va a generar un impacto. Más aún si hablamos de economía, que es supuestamente su fuerte, ¿no?
Entonces, supuestamente yo soy un economista, como dice Milei, eh, y digamos, Milei tiene un ego colosal, ¿no? O sea, en más de una oportunidad, pues ha dejado claro de que su conocimiento de economía es superior al de la media, ¿no? Digamos que inclusive hasta lo pondría en entredicho después de estas acciones. Y sobre todo, les recuerdo, teniendo presente que esta es la tercera vez en la que apuesta por criptomonedas, en que las promueve, y que estas tres hayan sido pues una fatal recomendación. Las tres están siendo consideradas, no de ahorita, sino cada una en su momento, como una suerte ya de estafa, ¿no? Digamos que Milei olvida que las palabras de un presidente construyen realidades. La política en sí misma no es como un grupo de WhatsApp, donde uno puede entrar, puede tirar cualquier comentario y luego borrarlo. O entrar a Twitter, poner un comentario y después, si veo que no funciona, lo borro y está. Cuando un presidente habla, mueve mercados, como lo había dicho anteriormente. Cambia la confianza y define el rumbo de su gobierno. No puede después jugar a ser un influencer cuando le conviene y luego hacerse el desentendido. Si insistes en decir cualquier cosa sin medir las consecuencias, tu palabra deja de valer. Y cuando un presidente pierde credibilidad, empieza su caída. Y aquí Milei ha perdido credibilidad no solamente como presidente, sino también como economista. Porque ha sido un economista que no ha sabido evaluar los riesgos de la acción que estaba haciendo, de la promoción que estaba haciendo. Y hay investigaciones en las que se dice, vamos a ver si es cierto o no, que un entorno cercano a él se veía beneficiado con esta suerte de criptomoneda. Las investigaciones nos darán más luces más adelante. Esto todavía es un camino que recién se inicia. Ante este hecho, ¿qué es lo que nos debe quedar claro ahorita? Es que si uno quiere liderar, debe hacerse cargo de sus palabras. Entonces, querido señor Milei, usted no puede pedir autoridad en el éxito y excusarse en el fracaso. No, no puede hablar sin pensar y esperar que todo siga igual. No, no puede suceder eso, porque no ha sucedido eso. Hay un promedio entre 40.000 a 48.000 personas que se han visto perjudicadas, algunos incluso en bancarrota. ¿Mm? ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que un presidente sin credibilidad es un líder en caída libre. Si la gente deja de creer en lo que dices, ¿qué te queda? Y esto aplica a cualquier puesto de liderazgo. Lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de aprendizaje. Vamos a aprender de los errores ajenos también. ¿Para qué? Para que nosotros no los cometamos. Para que sepamos bien qué es lo que vamos a recomendar. Cuál es el valor de nuestras palabras. Cuál es el peso de nuestras palabras. Cuál es nuestro grado de influencia. ¿Mm? Es una responsabilidad. Hay personas que se pueden ver afectadas. Y otra cosa más creo que ha sucedido aquí. Aquí ha habido un error comunicacional desde el inicio y que ha ido agravando su propio problema. Esto es, cuando está ahí una crisis política, definitivamente siempre hay formas de controlarla. De repente muchos de ustedes han podido haber estudiado comunicación, diplomados, maestrías en comunicación estratégica o en comunicación política y saben cuáles son los pasos que se tienen que tomar. Pero resulta que Milei hizo exactamente lo contrario a todo lo que puede sugerirte el manual de acción. O sea, definitivamente. O sea, comienza a negar su responsabilidad en vez de asumir su error. Comienza a culpar a los medios. Claro, el culpable siempre va a ser el otro. Comienza a atacar a la prensa. Comienza a transformar este escándalo en una batalla narrativa. Quiere controlar la narrativa.
Eso de controlar la narrativa definitivamente sí es una estrategia, pero lamentablemente, ante la luz de los hechos, pues la información está a mano. Hay capturas de pantalla de todo lo que se hizo, de quienes estuvieron involucrados, de quienes eran sus supuestamente sus asesores, que son, algunos de ellos se presentaban como tales y que son los que promovieron esta suerte de criptomoneda. Una página de Viva la Libertad Project, en la cual tenían pues un formulario de registro construido con Google Form, en la que su mail de contacto era un buzón de correo de Gmail. O sea, ya estaba mostrando signos de que pues estaba un poco informal la cosa, ¿no? ¿Cuál es el otro detalle, no? Que al querer cambiar la narrativa, pensaría que eso iba a cambiar el hecho de que miles de personas perdieron su dinero. Él sostiene de que fueron muy pocos argentinos, pero no sé de dónde ha sacado esa información. Como les dije, son un promedio de entre 40.000 a 48.000 personas aproximadamente las que se han visto afectadas por por esta suerte de estafa. ¿Cuál es el otro detalle? Se comienza a victimizar. Presentó la crisis como un ataque político en su contra, en contra de su persona, porque en realidad el objetivo no era tanto él, sino el proyecto que estaba impulsando, ¿no? Para ponerle un nuevo rostro a la Argentina, para promover esta libertad de la cual tanto se ufana, ¿no? Pero, ¿cuál es el detalle? El detalle es que lo que él necesitaba en realidad era dar una respuesta clara de lo que había sucedido. Un liderazgo en sí mismo no se mide por la cantidad de excusas que un presidente o un líder puede dar. No, se mide por la capacidad de manejar los errores con responsabilidad y transparencia. Es decir, saberlos asumir. Ese es algo que nosotros tenemos que aprender. Nuestros errores tenemos que asumirlos. No estar buscando excusas. Si llegas tarde a tu trabajo, efectivamente, y te hacen una llamada de atención, pues sí, llegué tarde. Lo siento. No volverá a suceder. No me creo excusas de que sí, que mira, pasó esto otro. No, no, asumo mi responsabilidad. La única manera de cambiar las cosas es asumiendo los errores que podamos cometer. Digamos que Milei pudo haber hecho las cosas de otra manera, pues sí. Pudo haber reconocido que cometió un error, explicar qué sucedió, tomar medidas para proteger a los afectados. En lugar de eso, se atrincheró en la negación y en el ataque. Es cierto que ha tomado medidas, supuestamente. Ha dicho que ahora ya no va a ser tan fácil llegar ante él, ya que él fue, entre comillas, supuestamente sorprendido. No sé hasta qué punto pude haber sido sorprendido de una persona que ya pasó por estas experiencias otras dos veces más. O sea, esta ya era la tercera. O sea, no es un niño tampoco. Entonces, eso no solamente daña su imagen, sino que destruye una parte clave de su liderazgo. ¿Y cuál es esta? La confianza. Ahora, uno podría decir, sí, pues, esto solamente le toca a mi ley y ya está. Pero no, señores, esto no es así. En definitiva, él como presidente de la República Argentina, en este afán de querer pues, promover o informar acerca de esta nueva criptomoneda, hace que Argentina se vea arrastrada con él. Y esto es porque los errores de un presidente no solo afectan a su imagen personal, afectan al país entero. Argentina ya enfrenta de por sí problemas de confianza en los mercados internacionales. Y este escándalo refuerza la percepción de que su economía es volátil y políticamente inestable.
Y eso, señores, es un gran problema. Ningún inversionista quiere invertir en un lugar con esas características. Argentina lo que necesita son inversiones extranjeras, pero ningún empresario, como les dije, apuesta por un país donde el propio presidente promueve inversiones fallidas. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional observan con desconfianza estos episodios. ¿Por qué? Porque reflejan una falta de seriedad en la gestión económica. Probablemente Milei, y digo probablemente, esté afectado más por esto que por lo otro. En su mundo, en su cabeza, Argentina va a salir bien librada y no le va a pasar nada. Pero su ego sí se ha visto herido. Un economista que no ha medido riesgos, sí, ¿no? O sea, no habla bien de él. ¿Y cuál es el otro detalle? El otro detalle es que comienza a generar una polarización interna. ¿Por qué? Porque este escándalo no solamente afecta a la economía, sino que profundiza la división política que ya de por sí hay en Argentina. Argentina es un país muy hermoso, muy fuerte, con un nivel cultural muy grande. Mm, Pero hay una parte del electorado que sigue justificando cualquier error de mi ley. Y eso está mal. Y hay otra parte también que lo quiere buscar como argumento para desacreditar a todo su gobierno. Comienzan a chocar pues estas dos posturas, ¿no? Porque, digamos, unos se han visto afectados por las políticas económicas del otro grupo cuando fue gobierno, y este otro grupo también se ha visto afectado por las políticas económicas que viene implementando Milei. A muchos de ellos los han quitado de sus puestos de trabajo, ¿no? Gracias a los recortes que estuvo haciendo Milei también. El otro detalle es que un presidente no solo gobierna con decisiones económicas, gobierna con confianza. Vuelvo a repetir esta palabra, que es muy importante, confianza. Y cuando esa confianza se pierde, gobernar se vuelve casi imposible. ¿Qué otras implicancias geopolíticas podríamos encontrar, no? Y es que si un presidente pierde su credibilidad a nivel nacional, también lo hace a nivel internacional. El problema no se queda solo en Argentina. Un presidente no solamente pierde credibilidad en su país, sino que también la pierde en la escena global. ¿Cómo podría afectarlo en su relación con los Estados Unidos y con la Unión Europea? Pues digamos que hasta hace no mucho, hasta hace poco, Milei había logrado posicionarse como un referente de liberalismo en la región. Este escándalo cambia esa percepción. Definitivamente le va a pasar factura. Digamos que ya la visión internacional hacia su persona ya no va a ser ya no va a ser la de un economista brillante, pues, ¿no? Sino va a ser como, digamos, más cautelosa, pues van a ver en él una suerte de líder inestable, impredecible. ¿Qué otro impacto podríamos encontrar? Pues podríamos encontrar un impacto en las negociaciones económicas. En un momento en el que Argentina necesita atraer inversión extranjera, este episodio desincentiva cualquier posible socio comercial. Y eso qué cosa ocasiona también ocasiona que comience a haber una suerte de debilitamiento en la región. América Latina es de por sí ya un territorio inestable. Y un presidente que se vende como disruptivo, pero que no puede manejar su propia reputación, se convierte en un problema incluso para sus aliados. Cuando un líder deja de ser visto como confiable, otra vez la palabra confiable, asociado a confianza, su capacidad de negociar y obtener beneficios para su país se va a ver reducido drásticamente. Entonces es lo que quiero demostrar aquí es que la acción que cometió el presidente Milei fue por demás irresponsable.
Yo sé que hay muchas personas que lo defienden. Mm, y creo que están haciendo mal. Es como cuando a los niños, pues, no dejas que los corrijan. Tienen que corregirlos, tienen que aprender. Entonces, si no aprende, va a seguir repitiendo estos patrones. Y yo en concreto sí considero de que el orgullo es un obstáculo en el liderazgo de Javier Milei. Y lo que estoy diciendo es importante, porque al final esto no es solamente un problema político o un problema económico, es un problema de liderazgo. Y Milei está demostrando que su peor enemigo es su propio ego. Un líder fuerte no es aquel que nunca se equivoca. Comenzamos esta transmisión hablando sobre eso. Todos podemos equivocarnos. Y no está mal equivocarse, porque quien se equivoca es porque está haciendo algo. Y hasta ahí está bien. El problema es cuando no sumas las responsabilidades de estas equivocaciones, pues no aprendes. Y vuelvo a resaltar, esta es la tercera oportunidad que él ha tenido. Es decir, es que no ha sido capaz de identificar los patrones, es que no ha sido capaz de tomar las medidas necesarias para no verse afectado ante una situación de inversión tan volátil. ¿Mm? Quien sabe reconocer sus errores y corregir el rumbo es un gran líder. Platón nos decía que un buen gobernante es aquel que gobierna con razón, prudencia, no con impulsos y emociones, que lamentablemente son unas de las características de nuestro querido Javier Milei. Y acá hay otro detalle, ¿no? Parece que Milei se ha quedado en la pre-campaña, en la campaña. Es decir, no es lo mismo la comunicación que uno ejerce durante la campaña hacia la presidencia que la comunicación que ejerce una vez que ha asumido el mando. Milei parecería que aún sigue en campaña. Eh, Creo que no ha entendido el hecho de que el presidente de un país, de que no se puede estar peleando por Twitter o estar dando discursos encendidos. Lo que le toca a él es tomar decisiones estratégicas para que se pueda fortalecer su gobierno. Entonces, ¿por qué digo de que el ego le juega un mal papel a mi ley? Porque un líder no puede un líder que no puede aceptar sus errores, no los corrige. ¿Quién no acepta sus errores? Aquella persona que es soberbia, que cree que no se equivoca, que los equivocados son los otros. Un líder que solo ataca a sus críticos deja de escuchar las advertencias que podrían salvarlo. Cualquiera de nosotros que ha participado de charlas, de ponencias, diplomados o maestrías de gestión o de gerencia, ya sea pública o privada, pues va a entender que se tiene que rodear de personas no solamente afines a su pensamiento, sino también de personas que vayan en contra de lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de estar abierto a todas las probabilidades. Uno no gobierna solamente para un segmento, uno gobierna para todo un país. En la campaña podés dividirlo si quieres, pero una vez que asumes el poder, pues no, tienes que gobernar para todo el mundo. Entonces, ese es uno de los detalles, ¿no? El otro de los detalles es que un líder, el líder que se aferra a su orgullo, pues termina destruyéndose a sí mismo. ¿Mm? Ese creo yo que es uno de los mayores problemas que va a tener que enfrentar mi ley. Ustedes se preguntarán, al igual que me pregunto yo,
¿Podrá Milei salir bien librado de este cripto escándalo? De este CryptoGate. Digamos que a nivel reputacional ya ha sido afectado. Em, pero también se va a enfrentar a un dilema político. ¿Tiene un margen de salir de esta situación? Em, es probable que sí, dependiendo de la estrategia que vaya a utilizar, ¿no? Pero una cosa es cierta, que haga lo que haga va a tener un costo y va a tener que pagarlo. Mm, la pregunta sería, ¿hasta cuándo va a mantener esta estrategia de negación? Que mucho bien no le hace. Digamos que este, uno de los problemas que va a tener que afectar es el escándalo por las denuncias que ya tiene por estafa y asociación ilícita. Esto en Argentina. Y sobre todo porque la oposición se quiere valer de esto para entablarle un juicio político. Si nos podemos analizar fríamente si esto es viable o no, podría decirles que así la oposición presionase, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el oficialismo, que es el partido de Milei, tiene el control del Congreso. Por lo que, digamos que un juicio político no va a haber. Es muy improbable que este exista, al menos en el corto plazo. ¿Dónde sí está el gran problema para Milei? El gran problema para Milei va a estar fuera de su país. Y efectivamente, si el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirman que Milei sabía que la Libra, la criptomoneda Libra, era un fraude, digamos que la presión internacional podría hacer que su situación se complique seriamente. Entonces, lo que hoy podría parecer manejable, mañana podría convertirse en un terremoto político. Y Milei tiene que pues, navegar bien sobre esas aguas, ver bien con quién se está juntando, a quién está escuchando. También. Mm, ante los hechos uno podría pensar pues de que Milei ha perdido todo el apoyo, pero esto no ha sido así. Hay una base radical que sigue firme con él y que lo defiende. He podido ser testigo de ello en las redes sociales. Lo defienden ciegamente. Ya les digo yo que me parece algo malo, porque al final su líder no va a poder crecer. Todo lo contrario, ¿no? Se va a hundir muchísimo más. Pero cada quien toma sus propias decisiones. Hay sectores moderados, tanto a nivel empresarial como políticos, que comienzan a tomar su distancia, ¿no? Y es por lo que les decía. mm, Ahorita Milei está siendo un poquito apestado. No, digamos, su credibilidad ha caído mucho y ha generado pues una inestabilidad financiera que de manera indirecta comienza a afectar a todos los demás. ¿Qué cosa sucede? Sucedería que si pierde apoyo en el Congreso, que lo dudo, y en el sector financiero, que sí existe mayor probabilidad que esto así sea, digamos que su margen de maniobra se va a reducir drásticamente. No va a poder hacer muchas cosas. Ahora, como les decía, el problema de Milei no solo es la oposición, sino los aliados que podrían empezar a abandonarlo si ven que esta imagen que él ha presentado y que se ha visto dañada es insalvable. Eso sí, o sea, en los negocios es así, no es nada personal, son negocios. Si va a significar un riesgo para mí juntarme con esa persona, pues dejo de acercarme a esa persona o me alejo. ¿Cuáles son sus opciones para salir de este escándalo? Se podría decir que hay un plan que funcione, que lo ayude a, a salir airoso de esta situación. Sí, hay pasos a seguir. Digamos, está dentro del manual, ¿no?, de comunicación. Y digamos, una de ellas es negar y desviar la atención. Lo que ha hecho hasta ahora. Ojo, estos pasos que voy a narrar
se hacen y se usan, no necesariamente significa que yo esté promoviéndolos, pero es lo que sucede en la vida real. Entonces ustedes tienen que entender eso. No es que yo lo esté promoviendo, no es que esté impulsando a que haga eso, no. Estoy diciendo lo que se puede hacer, lo que está haciendo inclusive. Entonces, ¿pero cuál es este problema de negar y de desviar la atención? El problema es que esto no frena las críticas ni las investigaciones. Mientras más se niegue, más crece la crisis. Entonces, digamos, si es lo que está haciendo, está tratando de distraer a la opinión pública. Van a ver inclusive que le ha regalado una motosierra este, a nuestro amigo de Starlink y de X para que hagan los recortes que sean necesarios en el gobierno de Trump. Digamos, es una forma de llamar la atención, ¿no? Y qué más, acaparando portadas junto a Elon Musk. ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa podría hacer? Podría admitir el error, pero minimizarlo. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, puedo decir, ¿sabes qué? Reconozco, fui ingenuo, me sorprendieron y para promover esta criptomoneda yo tuve toda la más buena intención del mundo porque creí en este proyecto, creí que le iba a hacer bien a mi país. No lo sé, podría decirlo así. Que sea verdad o no es otra cosa. Pero insistiendo en que no cometió ningún delito, que no sabía, pues, ¿no? Dios quiera que ni él ni algún familiar cercano pues haya invertido en esta criptomoneda y que haya sacado su dinero antes del colapso, ¿no? Ahí sí sería un problema muy grande. Y no solamente sus familiares, me refiero a su entorno cercano también, ¿no? Eh, ¿Qué ventajas tendría esto de admitir el error y minimizar su participación en este hecho? Pues podría mantener todavía la confianza de los moderados, tanto de los políticos como de los inversionistas. ¿Cuál sería el riesgo? Pues el riesgo sería que sus seguidores pues podrían ver como una suerte de traición, pues, ¿no? A la imagen que tienen del líder infalible, ¿no? Normalmente son los fanáticos, de la gente que no piensa, ¿no? Gente, los borregos, la verdad, la gente que no piensa, gente incapaz de cuestionar. ¿Qué otra estrategia hay? Eh, la de culpar a terceros. La culpa siempre es del otro. Puedes decir que se fue engañado y abrir una investigación interna, que la está haciendo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues lo desliga parcialmente del fraude. Les comentaba que sí, él está tomando estas decisiones al respecto. Ha armado un grupo pues encargado de investigar eso. Pero, siempre hay un pero, el menudo detalle es que quien está a cargo de este equipo es su hermana. Pues. ¿Qué tan objetivo sea la investigación? No lo sé. Hay datos en los que se desliza que su hermana estaba involucrada en en este tipo de conversaciones, con el tema de la criptomoneda y demás. Entonces, digamos, uno no puede ser juez y parte tampoco, ¿no? Ese es otro de los detalles. ¿Va a sobrevivir políticamente Milei? Mm, digamos, me parecería que aún tiene un margen para sostenerse en el poder. Digamos que tiene una fuerza de apoyo considerable. Digamos, los fanáticos son bastantes. Pero su imagen definitivamente sí no va a quedar pura, pues impoluta, ¿no? Ha recibido un golpe que puede costarle caro a mediano plazo. Su peor enemigo no es la oposición, sino su propia credibilidad. Y si sigue apostando por un tema de negación y de echarle la culpa a los demás y estar peleándose con todo el mundo, pues el daño será mayor. Eso es en definitiva. Lo que sí creo es que en estas semanas van a ser claves para definir cómo van a contener la crisis.
Me parece que a nivel comunicacional mm, tiene personas interesantes a su alrededor. El vocero es una de ellas. Pero, digamos, el problema es que les vaya a hacer caso, ¿no? Hasta por eso hay que ser inteligente. No sé hasta qué punto lograrán ese cometido. Lo que es cierto es que en la política lo que te destruye no es el error en sí, sino en cómo decides manejar ese error. Ante esto, qué cosa podríamos decir? Mm, digamos que este error no solamente es un tropiezo político, ¿no? Podría convertirse en un caso de estudio sobre cómo un líder puede destruir su credibilidad y qué es lo que se debe de evitar en cualquier posición de poder. Creo que podría convertirse en un muy buen caso de estudio, ¿no? Una de las cosas que de hecho quedan claras es que el liderazgo no se mide en crisis, ¿sí? ¿No? El liderazgo no se mide en discursos. El liderazgo no se mide con ello, ni en crisis ni en discursos. Cualquier persona con carisma puede dar grandes discursos, pero un verdadero líder definitivamente se va a definir por cómo va a manejar estos problemas. ¿No? Cuando todo se comienza a derrumbar es cuando comienzas a ver de qué madera está hecho. Yo creo que Milei tuvo la oportunidad de contener el daño. Con una comunicación estratégica adecuada, pudo menguar muchísimo este problema, pero eligió el tema confrontacional y el tema de la negación, pues, ¿no? Mm, ¿Qué más? Bueno, lo que les decía, lo que decíamos al inicio también, ¿no? En el poder, cuando uno está en el poder, cuando uno ejerce un puesto de poder, las palabras no son opiniones, son decisiones, son hechos. Un presidente no puede hablar como un influencer financiero, pues, ¿no? Ni improvisar sobre temas que afectan a miles de personas. Es más, el presidente tiene información muchas veces privilegiada. Entonces tendría que tener mucho cuidado con lo que dice, ¿no? Cada palabra que él diga tiene un impacto en los mercados, en la confianza de un país, en la estabilidad política. Si no mide bien sus declaraciones, el mercado pues va a tener el mercado va a tener que medirlas por él, pues, ¿no? De una u otra manera va a tener que aprender. Y el otro detalle es que si uno pierde la confianza, pierde la capacidad para gobernar. Puedes perder aliados, puedes perder aprobación, pero cuando pierdes credibilidad, definitivamente pierdes todo. Si no tienes confianza, ¿quién te va a seguir? ¿Quién te va a apoyar? Nadie va a apostar por ti. Hoy por hoy Milei sigue en el poder. Su margen de maniobra se ha achicado, que duda cabe, y con cada error que no corrige se va a seguir achicando cada vez más. Entonces, no basta con ser un líder disruptivo. Si uno no tiene el control de su comunicación, te puedes convertir en tu peor enemigo. No vas a necesitar que te ataquen por fuera. Tú vas a generar todo ese conflicto. Y si tu palabra deja de valer, digamos, vas a ser reemplazado sin dudarlo. O sea, no te van a dar, pues, oportunidades adicionales, ¿no? Una de las cosas que mi ley también ha olvidado es la empatía con la gente. Porque una de las cosas que él sostenía es, mire, ¿sabes qué? Por último, yo solamente hice un comentario, es lo que él sostiene, a mí me parece todo lo contrario, y dice, yo solamente he soltado un comentario, ya todos los demás son mayorcitos para saber qué cosa hacen o qué no hacen con su dinero. Yo no me voy a ser responsable de ello. Básicamente fue lo que dijo. Y sí, es cierto, todos son responsables de una u otra forma. Pero también hay un detalle, ¿no?
él no es cualquier persona. Entonces él de una u otra forma ha influido en el comportamiento del mercado. Demostrado está que ni bien salió al mercado esta criptomoneda, a los 30 minutos aproximadamente lanza su post, que pues, también es sospechoso, ¿no? Porque eso ayudó a que se disparase. Mm, eh, Logró la confianza de más gente. Y claro, si tú te vendes como un economista de prestigio y como un defensor del liberalismo, entonces van a haber personas que no van a cuestionar lo que digas. Y entra aquí el tema de la falacia de autoridad, pues, ¿no? Van a creer en tu prestigio y van a decir, no, no creo que esté equivocado, además es el presidente de un país. Bueno, ya ven que sí se puede equivocar. Y digo equivocar porque bueno, aún no hay elementos determinantes que nos puedan decir que efectivamente hubo una mala acción. Por eso es importante el pensamiento crítico. El pensamiento crítico te va a ayudar a analizar las cosas de una mejor manera. Digamos que es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo, pero mm, obviamente tienes que educarte en ella, tienes que conocer en ella, tienes que saber qué es, qué herramientas puedes tener. Hay varios cursos, hay varios diplomados. En el mercado estudiantil siempre es bueno formarse, siempre es bueno asumir nuevos retos, siempre es bueno estar preparado para hacerlo. Así que, digamos, esta básicamente es el análisis que vamos a hacer acerca de nuestro amigo Javier Milei. Espero que para el bien de Argentina puedan solucionar lo más pronto posible esta situación para que no se vean afectados. Y también, pues, deseo que cada uno de nosotros pueda aprender de este ejemplo, qué hacer y qué no hacer. Lo cuidadoso que debemos de ser al momento de escuchar las opiniones de los influencers, ¿no? Y cómo a veces una persona que se vende como un gran economista, pues también puede dar pésimos consejos. No una, sino tres veces. Entonces ya hay que cuestionarlo, pues, ¿no? Ya, digo, si no va a seguir haciendo daño. Y hay que repetirlo, porque si no va a seguir haciendo daño. Si él no quiere asumir sus errores, entonces hay que poner señales claras. Reduzca tu velocidad, cuidado con el loco, o cosas tipo así. ¿Mm? Como les dije, hay personas que lo han perdido todo. Y es lamentable. Eso también nos lleva a ser prudentes también en cuanto a temas de inversión, ¿no? No podemos hacerlo también a lo loco. Es cierto que después de la batalla todos son generales también. Pero no hay mejor manera que aprender y que volverse sabio que aprendiendo de los errores propios y sobre todo aprender de los errores ajenos. Hasta aquí este análisis. Espero que haya sido de ayuda y pues les haya ampliado un poco más el panorama. Se despide su amigo Tutor. Ya nos estaremos viendo. Hay muchas cosas que analizar. Hace nada se realizaron las elecciones políticas en Alemania, lo cual va a ser muy significativo analizar también porque de hecho sí va a haber una suerte de cambio, ¿no? En Europa. El eje franco-germánico, pues, que es el que básicamente podría decirse es el corazón de la Unión Europea, va, va a verse influenciado por esta nueva elección, ¿no? De hecho, que va a marcar un hito, que está marcando un hito. Lo analizaremos en el siguiente video. Desde ya, muchas gracias por su compañía. No se olviden de comentar, de darle me gusta, síganme en el canal, eso ayuda muchísimo. Si tienen preguntas o dudas, estaré dispuesto a ayudar, a conversar o a debatir, siempre de manera alturada. Un gusto tenerlos aquí.
tengan una excelente semana. Ya nos estamos viendo pronto. Voy a subir video pronto también. Y no se olviden de ser buenos si pueden. Nos vemos.